materiales que necesitamos para confeccionar este cascanueces, que más bien es con un estilo de soldado. Yo lo he confeccionado utilizando la hilaza Sinfonía, que es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Pero recuerde que usted puede confeccionar este amigurumi con la hilaza que prefiera o con la que tenga al alcance. Dependiendo de la hilaza que usted utilice, entonces podría terminar quedando más grande o más pequeño su amigurumi, ¿ok? Pero eso no significa que esté mal, simplemente es la hilaza que usted prefiere utilizar. Los colores que vamos a ocupar serán negro para lo que serían los zapatos y el gorro. Vamos a ocupar blanco para lo que es cabello, rojo para la ropa, oro para detalles, para este detallito en los brazos y estos detallitos pequeños bordados. Si usted tiene una hilaza color dorado, adelante, ¿ok? Este es el color oro en la marca Sinfonía y a mí me encanta. Y este colorcito es color arena, que lo ocuparemos solamente para lo que son las piernas. También la combinación de colores, adelante, deje volar su imaginación, usted puede combinar los colores que guste. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros, pero el gancho también va a depender pues de la hilaza que usted elija. Estaré utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros, son bien pequeñitos. Si usted desea utilizarlos más grandes, pues adelante, incluso si desea bordar, pues también puede hacerlo. Claro que sí necesitaremos aguja lanera, alfileres, tijeras, relleno, pegamento. Yo estaré utilizando pegamento silicón, pero usted es libre de utilizar el pegamento que guste. Y vamos a ocupar una hebrita de color negro de 1 milímetro de grosor, o sea, una hilaza bien fina. No es de coser, es como de 1 milímetro de grosor. Y es tan solo para este detallito en los brazos. Es todo el material que necesitamos para confeccionar este amigurumi. ¿Qué usted debe saber antes de continuar? Vamos a tener 2 videos tutoriales para confeccionarlo enterito, ¿ok? Primeramente vamos a realizar lo que es toda la base de su cuerpo y ya luego todos los detalles y los vamos a unir. También tenemos un PDF, o sea, un patrón escrito a la venta disponible en nuestro sitio web gretawins.com y también disponible en nuestra tiendita de Etsy. Acá se lo estoy mostrando y en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar todos los enlaces. Sí, patrón escrito para las personas que disfruten más de la redacción escrita, ¿verdad? Ahí impresa a su alcance y tutorial por si usted disfruta más de nuestros vídeos. Esa es su elección, nuestros diseños están creados para usted y para que los disfrute según su comodidad. Es todo, así que sin más, comencemos. Para estas piernitas iniciaremos utilizando hilaza color negro. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Además, colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, este sería el primer aumento. Continuaremos aumentando hasta completar esta ronda con 16 puntos. En la ronda 3 realicemos 16 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebras traseras. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebritas traseras hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 4 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 disminuciones trabajando las disminuciones invisibles. 1 y 2. Y para completar la ronda, 6 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Y habremos completado esta ronda con 14 puntos. En la ronda 5 iniciamos con una disminución. Siempre disminuciones invisibles, ¿ok? Una disminución, luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Le siguen 2 disminuciones. 1. Y 2. 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. Y para completar la ronda, otra disminución. Esta ronda la estaremos terminando con 10 puntos. Realizaré una cadena a modo de asegurar por el momento. Voy a retirar marcador, pues yo en la plantita de esta pierna voy a estar colocando silicón. También voy a cortar la hebrita del inicio. Pero recuerde que yo estaré colocando silicón. Sin embargo, usted es libre de colocar un trocito de plástico, incluso un botón, lo que más cómodo les resulte. El único material que yo no recomiendo es cartón. No utilice cartón porque si en el futuro el amigurumi se lava, entonces podría perder su forma. Voy a acomodar esta piernita en mi mesa, o sea, necesitamos una superficie bien plana. Vamos a acomodar toda la base y calentar la pistolita de silicón. Esta pistolita tiene un protector que se coloca acá, pero como esta piernita es tan pequeñita, pues yo lo he quitado y así me queda como una puntita más cómoda. La idea es que caliente muy bien, ¿ok? Y ya luego nada más dejar caer. Siempre manténgalo bien planita la pierna y en la forma que usted la desee. Ya nada más la voy a dejar caer. Es como inyectarle silicón, ¿ok? Y hecho esto, pues ahí hay que dejarla bien quietecita hasta que seque, o sea, hasta que enfríe la silicón y ya se queda dura. Vuelvo y repito, usted puede utilizar el material que guste para ello. Incluso si desea articular este amigurumi, es momento ideal para preparar un alambrito, digamos, e introducirlo. Y ya se queda pegado con la silicón y segura la punta. Pero yo no estaré articulando este amigurumi, así que nada más me toca esperarme para poder continuar. Y una vez seca, dura, fría la silicón, pues listo, podremos continuar. Desde la ronda número 6 y hasta la 9 estaremos realizando 10 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 9. Ya he cortado la hebra, pues vamos a cambiar de color. Jalamos un poquito la hebra, insertamos de este modo el gancho. Yo así hago el cambio de color, pero si usted conoce otra técnica, disfruta más otra técnica, pues adelante. Tomamos la hebrita de color arena, que es la que estaremos utilizando en las piernas. Y seguido vamos a estar deslizándonos, tomando solamente las hebras traseras. Tomando hebrita trasera, un punto deslizado, 2 y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Ya esta hebrita de color negro la podemos alar y además también podemos asegurarla con la de color arena, o sea, las dos hebritas que le quedan, con ellas puede hacer un nudito, listo, y deja que formen parte del relleno. En la ronda 11 realicemos 10 puntos bajos, esta vez tomando solamente la hebrita trasera, ¿ok? Solamente la hebrita trasera de color arena. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando la hebrita trasera hasta completar esta ronda. En la ronda 12, 10 puntos bajos tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar esta ronda.
Iniciemos la ronda 13 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 aumentos. O sea que buscamos que estos 2 aumentos nos queden en la parte delantera de la pierna. 1 y 2. Lo más centradito posible. Y para completar la ronda, 4 puntos bajos más. 1, 2, 3 y 4. Esta ronda la habremos terminado con 12 puntos y desde la ronda 14 y hasta la 17 realizaremos 12 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. He terminado la ronda número 17, hice una cadena a modo de asegurar solamente por el momento, ya he colocado relleno. Pues hasta la ronda 17 vamos a realizar 2 piernitas exactamente iguales. ¿Cuál será la diferencia? Pues cuando usted termine la primera piernita la vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Vamos a hacer un cierre perfecto. Y cuando termine la segunda, porfa no corte la hebra porque continuaremos luego con la unión. Así que ahora le muestro cómo cerrar. Nos vamos a saltar un puntito y en el siguiente tomaremos la cadena por debajo y luego volveremos a insertar justo en el último punto bajo que hicimos de la última ronda. De este modo lo que hacemos es formar una cadena más encima de la que nos saltamos. Se nota un poco menos donde hemos acabado, pero no es lo importante acá, sino que esto nos va a facilitar luego la unión. No nos vamos a preocupar por dónde acabamos o no. Simplemente lo vamos a considerar como un punto más. Aquí dentro voy a asegurar y dejar que esta hebrita forme parte del relleno. Así nos habrá quedado. Entonces lo que sigue es precisamente realizar la unión. ¿Qué es lo más importante acá? ¿Okay? Lo más importante acá es determinar cuál será el centro de estas piernitas para la unión, el centro para la unión, ¿ok? Tenemos un frente en estas piernitas, aunque es mínima la diferencia, ahí está, así que coloque sus piernitas lo más derechito que pueda. También acomode su tejido para que se vea un tejido proligio, vea cómo se ven rectitos los puntos. Eso usted lo puede lograr una vez que ya está relleno. ¿Okay? También tenemos, se supone que esta es la parte de atrás, debe quedarle en la parte de atrás también el inicio y el final de cada ronda. Así que teniendo esto y utilizando alfileres vamos a marcar, ¿ok? Coloca la piernita de frente, así de frente y luego aquí arribita la va a aplastar. Y ahí donde le quede este lateral va a colocar un marcador. ¿Ok? Este es el lateral para la unión de esta piernita. Tomamos esta fue la segunda que yo hice y hacemos lo mismo. La colocamos de frente, luego aplastamos y el puntito que nos quede de este lado lo vamos a marcar. Lo siguiente para esta ronda, que sería la ronda 18, es realizar puntos bajos hasta llegar hasta el alfiler, incluyendo el del alfiler. Luego los puntos de separación, puntos bajos en esta pierna y los puntos que nos hayan quedado. ¿Por qué le comento esto? Porque yo le voy a compartir exactamente los puntos que me han quedado a mí. Pero si a usted le queda ligeramente diferente al inicio y al final de la ronda, para posicionar bien el centro de la piernita, está bien, no todos tejemos igual aunque sea con el mismo patrón. Y lo más importante es que las piernitas nos queden derechitas hacia el frente, ¿ok? Es lo más importante respecto a esta unión. Pero ya le comparto exactamente los puntos que me han quedado a mí. Entonces, continuando con la segunda piernita que hicimos, colocamos marcador e iniciaremos con 10 puntos bajos. O sea, hasta llegar a este alfiler yo necesito realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 justo donde tengo el alfiler. Una cadena, tan solo una cadena de separación, tomamos la siguiente piernita y justo donde colocamos el alfiler ahí vamos a comenzar. Y en esta piernita realizaremos 12 puntos bajos, uno por cada punto que tenemos en la última ronda.
un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí fue donde hicimos el cierre. En vez de tomar esa puntada que hicimos, lo vamos a tomar desde abajo. La de abajo también. A mí me gusta tomarlo así. 9, 10, 11 y 12. Le sigue un punto bajo en la cadena, tomándola por la parte de atrás. Un puntito bajo en la cadena. Y para completar la ronda, yo inicié con 10, entonces me quedaron 2 puntitos. Pues un punto bajo y 2. Recuerde que si usted inició con más o menos puntos, pues también al final tendrá más o menos puntos y está bien. ¿Ok? Entonces, esta rondita la habremos terminado con un total de 26 puntos. Tenemos en cada piernita 12 puntos. Una cadena de separación serían 25. Y un punto en la cadena, 26. O sea que estamos contando también la base de la cadena para la siguiente ronda. Solo por ello tenemos un total de 26 puntitos. Ahora, durante las rondas 19 y 20, pues vamos a realizar 26 puntos bajos. 1, 2 y así continuará realizando puntos bajos hasta tener un total de 26. Y también en la ronda 20, pero quiero mostrarle aquí. En la cadena simplemente va a tomar esa hebrita que le quedó por debajo, ¿ok? Esa hebrita que le quedó libre de la cadena, esa es la que estará tomando, ¿ok? En la ronda 21 buscaremos realizar una disminución a cada lado. Yo le voy a compartir los puntos que me han quedado a mí, pero si usted necesita mover un poquito las disminuciones para que le queden a cada lateral, pues adelante. Voy a estar iniciando esta ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ya los siguientes 2 puntitos están bien al lateral, así que ahí una disminución. Luego voy a realizar puntos bajos hasta llegar al otro ladito. En mi caso con 10 será suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podríamos realizar 11, perdón. Siempre que lleguemos hasta el ladito, ¿ok? Con 11 me parece mejor. Entonces, una disminución y luego los puntos que nos hayan quedado aquí detrás. Vamos allá. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Y terminamos con 8 y 3, son 11 y 11 en el frente. Esto es ideal, pero si le queda un punto más o uno menos, está bien, ¿ok? Entonces, hemos acabado esta ronda 21 con 24 puntos. En la ronda 22, 24 puntos bajos, sin disminuciones. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. También en la ronda 23 he realizado 24 puntos bajos. En el último punto bajo de la ronda 23 vamos a cambiar de color. Estaremos tomando la hebra de color rojo granate o el rojo que usted prefiera. Y en esta ronda 24 estaremos realizando 24 puntos deslizados tomando solamente hebritas traseras. Un punto deslizado, 2 y así continuaré realizando puntos deslizados solamente tomando hebras traseras hasta completar la ronda. Alamos la hebrita de color arena y con la de color rojo que hemos iniciado esta ronda podremos asegurar. Y dejarlas dentro para que formen parte del relleno. Luego en la ronda 25 también trabajaremos tomando solamente hebritas traseras, en esta ocasión realizando 24 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebritas traseras hasta completar la ronda.
Desde la ronda 26 y hasta la 29 realicemos 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 29. Una vez terminada la ronda 29 voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar porque estaremos realizándole el detallito a lo que simula una chaqueta. Para ello vamos a voltear el cuerpito, ¿ok? Y estaremos comenzando en la parte de atrás donde usted guste, ¿ok? Voy a iniciar siempre tomando las hebritas que hemos dejado de hilaza color rojo. Tomamos la lazada y en esta primera ronda iniciaremos con una cadena. Y luego comenzando justo en la misma base, en la misma hebrita, puede doblar hacia el tejido. Estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento. 1. A su vez, vamos a ir asegurando esta hebrita del inicio. 2. 3. 4. 5 y le sigue un aumento. Así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Estaremos terminando esta rondita con 28 puntos. Cuando esté llegando a esta área, no se preocupe, este es mi punto bajo número 4. Ok, nada más seguimos al siguiente que estaría más arribita, 5 y el aumento. Luego continuaremos trabajando en espiral, así que si usted lo considera necesario, siempre coloque una hebrita de marcador o el marcador que usted guste. Colocamos el marcador y en la siguiente ronda 28 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. Finalmente he tejido desde la ronda 2 y hasta la 6, 28 puntos bajos en cada ronda. Ya he cortado la hebra y colocado agujita lanera para hacer un cierre perfecto. Nos saltamos un puntito y así vamos a cerrar. Cada vez que yo mencione un cierre perfecto, pues así lo vamos a hacer, ¿ok? Y aquí detrás aseguramos y escondemos la hebra. Y una vez cerrado podremos continuar con la ronda 30, donde estaremos repitiendo 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así continúe repitiendo hasta terminar esta ronda con 28 puntos. Desde la ronda 31 y hasta la 33, o sea 3 rondas, estaremos realizando 28 puntos bajos en cada una. Ya he realizado 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda. Y de igual forma 28 puntos bajos en cada ronda hasta la 33. En la ronda 34 iniciamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda hasta terminarla con 24 puntos. Justo en la última disminución haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar la hilaza de color carne o piel. O sea, el tono de piel que usted haya elegido. Y en la ronda 35 estaremos deslizándonos tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2 y así continuaré deslizándome tomando solamente las hebras traseras hasta completar esta ronda. La hebrita de color rojo usted la puede alar y asegurarla con la hebrita de color carne del inicio. Déjelas dentro y que formen parte del relleno. Continuando con la ronda 36, realizaremos 24 puntos bajos, esta vez tomando solamente las hebritas traseras.
un punto bajo, solamente hebrita trasera, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar esta ronda. En la ronda 37, 24 puntos bajos tomando normalmente 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. En la 38 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos la ronda con 28 puntos. Precisamente desde la ronda 39 y hasta la 46 vamos a estar realizando 28 puntos bajos en cada ronda, sin aumentos. Ya he terminado la ronda 46. Entonces voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar, ya que vamos a estar colocando los ojitos. La ronda en la que realizamos los puntos deslizados fue la 35. Contemos hacia arriba. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Entre las rondas 41 y 42 coloquemos alfileres con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de separación. ¿Okay? Si usted quiere cambiar la posición, hágalo. Nada más asegúrese de colocarlos lo más centrado posible. Con el mismo gancho voy a crear un agujero y esto como que ayuda a que el ojito de seguridad pase más fácilmente. Yo nada más estaré colocándole la seguridad que trae el ojito, pero si usted desea asegurarlo más puede quemarle detrás y atacharlo, pero esto es opcional dependiendo de para quién sea finalmente su amigurumi. Así que nada, inserte los ojitos de seguridad y luego coloque la seguridad a cada uno. Voy a colocar la seguridad. Originalmente se ponía así, pero yo lo voy a colocar al revés porque no quiero que se me hundan estos ojitos. También si usted desea asegurarlos más, pues adelante, pero yo tan solo así los voy a dejar. Denle hasta el último pasito que tenga, ¿ok? Listo, y ahora sí pues podremos colocar más relleno en el cuerpito, a pesar de que más adelante podremos colocarle, pero yo les recuerdo que siempre coloque relleno en el momento que usted lo crea más cómodo, ¿ok? Pero que no se le olvide ir rellenando, porque si lo deja para el final pues resultará un poquito más complejo y luego pues termina no colocándole el relleno necesario. Y listos los ojitos, podremos continuar con la ronda 47, donde comenzaremos a disminuir. Iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego le sigue una disminución. Continúe repitiendo lo mismo toda la ronda y la terminará con 21 puntos. En la ronda 48 estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, luego le sigue una disminución. Así toda la ronda y la terminaremos con 14 puntos. Y recuerde siempre colocar el relleno en el momento que usted lo crea oportuno. Ya yo he colocado bastante, aunque luego de esta ronda 49 voy a colocar más. Esta es la última ronda donde realizaremos 14 puntos bajos. Yo prefiero realizar 14 puntos bajos y luego cerrar, pero si usted desea realizar 7 disminuciones, pues también es una opción, ¿ok? Entonces continuaré hasta terminar la ronda. Ya rellené, esto quedó bien durito, ok, rellene a su gusto, pero rellénalo bien siempre y cuando no se le abran los puntos, es mi recomendación. Entonces voy a retirar marcador y con agujita lanera vamos a cerrar. Yo tomo todas las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así hasta tomarlas todas. Si usted tiene otra técnica para cerrar, pues adelante.
Este es el número 14 y una vez más en el que iniciamos. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Aquí encima voy a asegurar y esconder un poquito la hebra, pero no es muy importante, ya que aquí encima estaremos colocando el sombrero. Y hasta aquí esta primera parte, y ya sé, se ve poquito raro, pero ya que le coloquemos todos los detalles, se hace la magia. Espero y hasta aquí este vídeo vaya siendo de su agrado, y si es así, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao!